de Pisco, ¿no? Ahora conversaremos con el doctor Oscar Roca. Él es jefe del Banco de Sangre del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. Muy buenos días, doctor Roca. Buenos días, señores. ¿Cómo está? Gusto de estar presente. Bienvenido. Muy bienvenido. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Contémosle a nuestros oyentes, a nuestros radioescuchas, la importancia que tiene la donación de sangre, la donación voluntaria de sangre. Bueno, ante todo, ¿por qué donación voluntaria? Ese es el acápite de voluntario. Porque el donante voluntario, primero, va sin ninguna obligación. No tengo que dar sangre porque tengo que devolver o porque tengo que, ¿cómo se llama? Para que entre un familiar, amigo a operarse principalmente, ¿no? Entonces lo hago como un gesto de solidaridad. Y usualmente este tipo de donante da información fidedigna, verdadera. En cambio, el donante por reposición, muchas veces por obligación, tiene que omitir alguna información que nos permite garantizar que la sangre es segura. De ahí la importancia de la donación voluntaria. Además que también la donación voluntaria, la gente que es donante voluntaria es más solidaria con su prójimo. Y eso se da en lugares donde la gente se eleva el nivel, digamos, ¿cómo les puedo decir? El grado de apoyo, de solidaridad entre las personas. Ahora, hay un contexto por el que estamos hablando de este tema, y es que el día 23, el lunes, es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Actualmente, ¿cómo está nuestro stock en las unidades? No le pido un recuento en todo el país, pero al menos en el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. Ya, en estos momentos nosotros, con el sistema de donación que tenemos, es reposición, todavía continúa, pero también donación voluntaria, tenemos cubierto el 100% de necesidades. O sea, en estos momentos, si viene una situación de extrema urgencia, nuestra reserva mínima estratégica es lo que se tiene que tener para tener un caso de emergencia súbita e imprevista. Claro, y son 40 unidades. 40 unidades. Entonces, nosotros estamos casi al doble. Ah, muy bien. Están en verde, felizmente. Pero, a ver, en el contexto nacional, hay algunas brechas, hay algunas deficiencias. Así es. Cuéntenos acerca de estas brechas que hay que cerrar, por ejemplo. Primero, lo que quiero darle, o sea, el que habla estuvo hace más de 20 años trabajando en el Programa Nacional de Bancos de Sangre, PRONAVAS, ahora conocido como la DIVAN. Entonces y mucha gente actualmente me sigue llamando de provincias para poder coordinar, dar algún tipo de... Entonces tengo una idea aproximada, no exacta, pero sí. Se puede decir que ahorita la donación de sangre en el Perú aproximadamente está cubierta en un 70%, 75%, no llega al 100%. Entendiéndose que la necesidad de sangre de una población determinada equivale al 2% de la población. ¿Qué población tiene Perú en estos momentos? Hablamos de, vamos a redondear en cifras para que se entienda, 30 millones de habitantes, es un poco más. Pero de esos 30 millones de habitantes, el 2% de 30 millones es 600.000. 600.000 unidades de sangre al año deben ser captadas aquí en el Perú. ¿Cuántas unidades se captan? Estamos en un promedio de 450.000 aproximadamente. Estamos casi un poco más, un poco menos. No se cubre el total de necesidades. Por eso hay a veces situaciones en las que no se puede atender y hay mortalidad materna, mortalidad por accidentes, y es porque la gente no toma conciencia que la necesidad de sangre es imprevista. Somos mediáticos. Por ejemplo, vamos a tener el Día del Donante Voluntario la próxima semana, y también el próximo mes es el Día Mundial de la Donación Voluntaria, y la gente va a donar esos días. Hay un accidente como el que sucedió en Villa El Salvador en la deflagración 2020, antes de la pandemia, y la gente va a donar por montón. Somos solidarios. Pero los demás, es que sí, pero somos mediáticos. Cuando ocurre algún episodio en específico, ¿no? No es algo continuo y prolongado. No debe ser, exacto, la solidaridad debe ser constante. Por eso nuestro lema en el Casimiro Ulloa, cuando salimos a captar donantes, es: no somos mediáticos, sino persistentes. Cada 2 semanas nosotros salimos a captar donantes en un punto fijo, y en esto quiero agradecer primero a la Municipalidad de Surco a través de la licenciada Elizabeth Mijahuayco, y también del doctor Rubén Zapata, que nos han apoyado, y la Municipalidad en pleno,
y a nuestro punto fijo, que es la tienda, el supermercado WOM de la cuadra 52 de la avenida Benavides. Agradezca, que desde septiembre del año doctor 2020, Roca, porque esta participación en conjunto sin duda tiene un fin realmente trascendental, que es poder asistir a cualquier persona que tenga un accidente o en todo caso necesita ser intervenida quirúrgicamente. Ahora, continúe. Ahora a los que nos están escuchando, ¿cuáles son los requisitos básicos para ser donante de sangre? Primero, que sea mayor de edad. Por los mitos que hay, ¿no? Exacto, no, mayor de edad porque es una responsabilidad. El donar sangre es una responsabilidad también para el que dona, porque tiene que dar información verdadera. Claro que sí. De 18 hasta los 60 años. Algunos de 60 a 70, si el médico lo evalúa y asume que está en condiciones de donar, lo puede hacer. Pero lo ideal es entre 18 y 60 años. Llevar su documento nacional de identidad. Debe ir tomando un desayuno ligero. Un desayuno ligero que no tenga grasa. Lo usual de la donación es en la mañana. ¿Puede ser en la tarde también? Sí, puede ser también en la tarde, pero en todo caso que haya tenido unas 4 horas después de haber ingerido alimentos, no antes. Y debe ir para poder ser atendido, ¿dónde? En los bancos de sangre, tanto a nivel hospitalario como también en los puntos extra hospitalarios que ya hay, se le va a atender con la mayor celeridad y calidad. Si encuentra algún inconveniente, tiene todo el derecho esta persona que va a donar, y más si es donante voluntario, a establecer una queja, bien sea en el hospital a través del libro de reclamos, o en el hospital donde se ha atendido, hospital o clínica, o si es en los puntos de colecta, a través del Ministerio de Salud, que tiene una línea, no recuerdo el número, pero hay una línea de reclamos del usuario. Para quienes sintonizan el informativo, conversamos con Oscar Roca Valencia, jefe del Banco de Sangre del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. Doctor Roca, para hacer un paréntesis aquí en este tema de la donación voluntaria, hay distintos mitos o distintas preguntas o alguna cuestión de recelo, ¿no? Basado en los tatuajes, uno de ellos, y el otro es la consulta por la orientación sexual. Hoy, 2022, ¿cuáles son estos inconvenientes o cuáles son estas características que se consultan al momento de donar? También acerca de la medicación que se está tomando en ese momento, también, si podría precisar. A ver, voy a tratar de resumir. Primero, los tatuajes. Los tatuajes, se pueden haber hechos en un lugar con todas las medidas del caso, con material descartable, o pueden haber sido hechos en forma artesanal. En medicina decimos para algunas cosas se dice, piensa mal y acertarás, porque hay que prevenir el daño. Tenemos que prevenir el daño. En ese sentido, se da un intervalo entre 6 a 12 meses después de que uno se ha aplicado los tatuajes, porque no sabemos si puede haberse contaminado con hepatitis B, sobre todo. Hepatitis B o hepatitis C, que se pueden transmitir por sangre. Actualmente en Estados Unidos ese tiempo se ha acortado, y es lo que queremos ver aquí en nuestro medio también, 3 meses. ¿Por qué? Porque las pruebas de laboratorio en 3 meses ya pueden detectar si uno está infectado con hepatitis B o con hepatitis C, o con VIH también, si se puede ser, extremando la situación. Luego, lo otro que me dijo después de los tatuajes era la medicación y la orientación sexual. Los medicamentos tienen un principio activo que una vez que uno lo toma o le aplican, está circulando en la sangre por un determinado tiempo, y que si ese principio activo a la hora de donar va en la sangre que se dona, la persona que lo puede recibir o puede ser alérgica o le puede causar un efecto indeseable. Entonces, lo que se da como un tiempo mínimo, por lo menos es 5, dependiendo de la medicación, 5 días como mínimo, 5 días o 7 días, dependiendo de qué medicamento, a veces es más amplio, ¿no? No podemos dar un periodo de tiempo fijo, pero por lo usualmente mi experiencia me dice 5 días. Con 5 días ya el principio activo del medicamento no está en la sangre. Entonces, esa es otra cosa. Lo tercero, un tema muy delicado, caliente, que es el de las personas... Controversial. Personas homosexuales. Bueno, eso se dice que en todo el mundo hay mucha controversia a esto. Lo que se tiene que entender es que hay siempre una posibilidad de poder transmitir cuando hay en las relaciones heterosexuales, por ejemplo, por las secreciones corporales, hay un trauma tanto en el hombre como en la mujer, en la parte genital, y eso
esas lesiones, esas microlesiones que se producen tanto en el pene como en la vagina, puede hacer que se transmita el germen. Ahora, si hablamos del mismo género, en el caso de los hombres, esas microlesiones son mucho más probables que se den. Y si hay una mayor probabilidad que se den, pues entonces tenemos que evitar eso de transmitirle. Por eso antes era mucho más cerrado, no se permitía. Ahora sí ya se está liberalizando un poco eso, pero en un contexto más, no sé si le puedo decir científico, ¿no? O sea, tanto en las relaciones del mismo género como del género opuesto tiene que haber responsabilidad. Claro, ahora, doctor Roca, las personas, precisamente por ahí también iba mi pregunta, las personas que donan sangre, ¿se realizan un tamizaje completo para poder antes donar la sangre? ¿O a la sangre entonces, se les... Claro, para descartar cualquier enfermedad, precisamente, ¿no? A ver, lo que se hace es, primero, se hace una entrevista. En una entrevista se descartan factores de riesgo. Por ejemplo, usted ha tenido relaciones, hepatitis, ha tenido hepatitis, número de relaciones en un determinado tiempo, entonces eso nos da una probabilidad de que puede o no puede tener enfermedades. De ahí pasa a hacer la determinación de grupo sanguíneo y de hemoglobina, para saber el grupo sanguíneo que es. Porque no toda la sangre puede ir a todos, ¿no? Sabemos que el O positivo es el que puede dar a todos y los demás grupos no se pueden utilizar más que en su mismo grupo y la sangre tiene un tiempo de vida, se vence y se tiene que eliminar. Entonces hay que ser muy selectivos para apertrecharse de lo que se necesita para el uso inmediato. Luego, hacemos la hemoglobina. La hemoglobina sí es determinante. Si tienes una hemoglobina baja, puede que no tengas anemia, pero te va a bajar un poco la hemoglobina al donar. 1 gramo de hemoglobina baja al donar. Entonces, para evitar un efecto indeseable, si tiene una hemoglobina baja de lo que está establecido, no dona. En las mujeres, usualmente es 12.5 gramos por decilitros y en los hombres es 13 gramos por decilitro. Si tiene, por ejemplo, 12.0 una mujer o 12.5 un hombre, no está anémico, pero no puede donar porque baja 1 gramo y eso podría ocasionar algún efecto indeseable. Tenemos la entrevista, tenemos la determinación de grupos sanguíneos y de hemoglobina sobre todo, y luego pasamos a las pruebas de tamizaje. En estas pruebas se descartan 7 marcadores de 6 enfermedades. VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, enfermedad de Chagas y virus linfotrófico humano. En otros lugares, como en el Cono Sur, en Argentina, Uruguay, hacen brucelosis también, porque son enfermedades endémicas y se pueden transmitir por la sangre. Y, una vez que las pruebas nos indican que está negativo a todo, que no hay evidencia del virus, pues entonces la sangre se puede utilizar para la transfusión. Muy bien. Para las personas. Y es importante la parte de la entrevista. ¿Por qué razón? Porque como les dije, cuando hablamos de los tatuajes, las pruebas antes tenían un periodo, lo que se conoce como periodo de ventana o de silencio. Las pruebas no detectan al agente infeccioso hasta 1 año después de que ingresa al organismo. Eso era hace 15, 20 años. Claro, y también llega la responsabilidad de ser totalmente transparente y sincero en esta entrevista previa, ¿no? Hace unos meses. Porque aquí en el informativo realizamos estas convocatorias, entonces me motivó también a acercarme y donar. Lamentablemente estaba tomando un medicamento en ese momento y no pude hacerlo. Pero está bien, está bien. Nuevamente la invocación a todos los que nos han escuchado. Tenemos una brecha pendiente en nuestro país para las donaciones de sangre y también de plaquetas. Seguramente el proceso es un poco más, tiene que ser presencial, tienes que estar directamente en el hospital, pero también es muy importante. Así que agradecemos. Sí, muy breve, por favor, muy breve, doctor Roca. Ya, hay puntos de colecta a nivel, en distintos malls o centros comerciales de Lima. En esto hay que destacar el esfuerzo que hace el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Bancos. Y también nosotros, y hay una asociación de donantes voluntarios que maneja el Hemobús, un bus de color rojo que les invitaríamos en otra oportunidad para que lo vean cómo trabaja. Salimos nosotros como Casimiro Ulloa y otros hospitales como la Clínica del Garo, el Hospital Santa Rosa, el INEM,
salimos a captar en forma ambulatoria y eso nos permite tener una Y es muy sangre. cómodo, ¿ah? Van a tu casa, ¿no? Se estacionan y es como un camión y atrás pues están las camillas y uno puede estar allí 15 minutos Claro. máximo. Muchas gracias al doctor Roca por estar estos minutos con nosotros en el informativo. Estuvo el jefe del Banco de Sangre del Hospital de Emergencias, Casimiro Ulloa. Muy amable. Buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. De inmediato.